cordial saludo. Bienvenidos de nuevo al Ministerio Bíblico Betel. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Vamos a seguir con las enseñanzas sobre la síntesis de la Biblia, las que veníamos realizando, las que iniciamos hace un tiempo. Hoy vamos a hablar de los tipos de literatura que se encuentran en la Biblia. En primer lugar, vamos a encontrar una literatura poética. La mayor parte de la poesía bíblica se encuentra en el Antiguo Testamento. La poesía hebrea se basa en el ritmo de ideas y significados. Es muy diferente a la poesía contemporánea, que la poesía contemporánea se basa en sonidos. Es una forma bonita de decir las cosas. Esta poesía hebrea dice lo bueno y lo malo, pero de forma bonita. Algunos libros bíblicos son totalmente poesía, como son los Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Esos libros contienen 100% poesía. Otro tipo de literatura que encontramos es en la ley o en el Pentateuco, es la ley, literatura de la ley. Las leyes de Dios son una expresión de su carácter santo y de su voluntad soberana. Los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, del 2 al 17, resumen las leyes de Dios que nos enseñan cómo amar a Dios y cómo amarnos los unos a los otros. Esto es muy difícil si no tenemos la revelación de Dios en nosotros. Los libros Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio contienen muchas leyes adicionales aplicados en Israel en su culto a Dios, en el gobierno de la nación, en la conducta individual y en las relaciones sociales. Luego encontramos otro tipo de literatura que está en el Antiguo Testamento, que son la literatura narrativa o histórica. Casi todos los libros del Antiguo Testamento incluyen información histórica, pero los libros Josué, Jueces, Ruth, Esther, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, son agrupados o los agruparon como libros históricos. En el Nuevo Testamento, los Evangelios y Hechos contienen la mayor parte de la información histórica sobre la iglesia primitiva. La Biblia no registra todos los sucesos más importantes de los periodos históricos que cubre. Recuerden que lo que estamos haciendo es una síntesis de la Biblia, no estamos profundizando en cada tipo de literatura, simplemente estamos estamos mencionando qué tipos de literatura tiene la Biblia. Luego encontramos otra literatura que es la literatura profética. Para ello necesitamos entender qué es un profeta. Los profetas eran personas escogidos por Dios para hablar en su nombre. Eran personas que Dios decía, este lo escojo para que lleve mi palabra al pueblo de Israel. Se han dividido en profetas mayores y profetas menores. Esta división se basa generalmente o específicamente por el tamaño del libro, no es otra cosa. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí está todo lo que es la literatura profética. Luego encontramos otro tipo de literatura que es la apocalíptica. Los escritos apocalípticos son un tipo de literatura profética que presenta sucesos poéticos y espirituales del futuro en una forma escondida o secreta, por medio del uso de símbolos y vívidas imágenes escritas. Hay escritos apocalípticos en Isaías, Daniel, en Ezequiel, en Zacarías y en Apocalipsis. Estos libros, por ejemplo, Isaías, a pesar de ser un libro profético, también tiene literatura apocalíptica.
Luego encontramos la literatura sapiencial. Esta es una literatura sabia que nos muestra cómo saber vivir en este mundo, teniendo como base el temor de Dios. Es esencial, es saber vivir con el temor de Dios en nosotros. Los libros que encontramos como literatura sapiencial son Job, Eclesiastés y Proverbios. Aquí en estos libros hay mucha literatura sapiencial. Luego encontramos la literatura que se denomina como literatura del Evangelio, entendiendo que la palabra Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Aunque los 4 evangelios contienen información biográfica e histórica, su propósito es crear fe en Cristo de parte de los lectores. Su propósito no es ser historias o biografías completas de Jesús. Recuerde que evangelios son buenas nuevas de salvación y solo en Cristo Jesús hay salvación. Solo Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la vida. Cristo Jesús es el que nos da liberación. Cristo Jesús es la puerta estrecha. Cristo Jesús es el que nos lleva al Padre. No hay otro camino. Según la Biblia, no hay más. Y así lo creemos. Luego terminamos con otro tipo de literatura que es la literatura epistolar o la literatura de las cartas. El término epístolas se refiere especialmente o específicamente a las 21 epístolas del Nuevo Testamento. Esas epístolas o esas cartas se caracterizan por empezar con el nombre del escritor y a quién va dirigida. Siguen con un saludo, el mensaje central y por lo general una referencia final al nombre del autor. Las epístolas del Nuevo Testamento enfocan situaciones que necesitaban una inmediata atención, ya sea doctrinal o una inmediata atención, ya sea pastoral. En términos generales, sobre la síntesis de la Biblia, estos son los tipos de literatura que vamos a encontrar en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así nosotros vamos a poder comprender mejor cuál es el mensaje, cuál es el propósito, cuál es el contexto sobre el cual estos autores o estas personas querían darnos a entender de parte de Dios. Amigos, así terminamos esta segunda parte, esta segunda enseñanza. Pronto nos volveremos a ver y recuerden que este es el Ministerio Bíblico Betel y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Muchas gracias.